El 20 de septiembre de 1963, en Consejo de Ministros, se aprobó la formación de una junta interministerial que se encargaría de la organización de los actos conmemorativos de los 25 años de paz del régimen franquista. Esta junta estaría presidida por el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, que se rodearía de un equipo de gente muy cercana a él, como Pío Cabanillas o su cuñado Carlos Robles Piquer. El 28 de octubre de 1963, la primera decisión de la Junta fue elegir la imagen representativa de los actos conmemorativos. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado unas bases para un concurso de carteles. En este concurso participaron muchos profesionales españoles vinculados tanto a la publicidad como a la ilustración. El 24 de enero de 1964 se hizo público el fallo, otorgando el primer premio dotado con 50.000 pesetas a Julián Santamaría. Era un cartel ilustrativo con la palabra paz en grandes letras. El segundo premio fue para Alfredo González, que representaba un sol con unas manchas con la bandera, con los colores de la bandera española sobre las casas de un pueblo. Y el tercer premio fue para Francisco Espinosa, que representaba los poblados de colonización que había construido Franco. Una empresa privada de publicidad llamada Red de Publicidad Exterior fue la que se encargó de la gestión del proceso de la distribución de los carteles. Se reprodujeron en muchos materiales conmemorativos y se imprimieron en castellano, catalán, gallego y vascuence. Se envió el material a los municipios seleccionados y junto a ellos iba una información sobre dónde y cómo colocarlos. La Junta recomendaba agruparlos de 3 en 3 y colocarlos en zonas de gran concurrencia, o la Plaza Mayor o en los escaparates de la calle principal. Tuvo un gran éxito la utilización de vallas publicitarias que fue introducido en España en el año 1960. La Junta dio unas directrices a seguir en la elaboración del material. Se debían exponer los hechos sin comentarios elegiosos para evitar que se vieran como un acto de propaganda, hacer alusiones a las dificultades superadas en cada sector y destacar la continuidad de la labor durante los 25 años para no discriminar el trabajo de los diferentes gobiernos. La campaña fue presentada como un gran triunfo del régimen y se dejó a un lado el discurso de cruzada de la guerra civil y se asoció a las mejoras económicas y sociales que empezaban a verse en España. El 4 de noviembre de 1963 se realizó la primera reunión de la Junta Interministerial y se constituyeron 3 comisiones: posiciones, actos públicos y publicaciones. Los actos conmemorativos de los 25 años de paz duraron casi 9 meses. Se inauguraron el 1 de abril de 1964 y culminaron el 21 de diciembre. Todas las actividades programadas por las administraciones se pusieron al servicio de la campaña, incluyendo acontecimientos anuales como la Feria del Libro, o la corrida de beneficencia, o la fiesta sindical del 1 de mayo, entre otras. Los actos conmemorativos se iniciaron el 1 de abril, fecha de la victoria de la guerra, pero se la interpretó ahora no como el comienzo de la victoria, sino como el comienzo de la paz. Se dio un Te Deum en el Valle de los Caídos, presidido por Franco y por los príncipes Juan Carlos y Sofía en un lugar de honor. El día 5 de abril se realizaron ceremonias religiosas en muchas iglesias y se llegaron a imprimir hasta 4 millones de recordatorios. El día 9 de abril, Franco dio un discurso ante el Consejo Nacional y en ese discurso se atribuyó los logros del desarrollo económico en su persona, advirtió sobre los complots y el sectarismo en Europa, refiriéndose lógicamente a la reciente negativa de Europa de que España entrara en la Comunidad Económica Europea y también a la cuestión de Gibraltar. Y por último aseguró la continuidad del régimen tras su desaparición, pero no hizo ningún anuncio específico sobre el tema. El día 30 de abril se entregó a Franco una medalla conmemorativa y en el discurso de agradecimiento dijo que esperaba otra ceremonia al cabo de otros 25 años.
Se realizaron muchas exposiciones, pero hay que destacar entre ellas las tres más importantes. El 1 de mayo de 1964 se inauguró en la lonja de Nuevos Ministerios de Madrid la exposición llamada España 64. Iba a ser una exposición itinerante que estaba dividida en tres secciones: un país en paz, un pueblo unido y una patria mejor. Esta exposición estaba compuesta de gráficos, maquetas, estadísticas, fotografías y dos cines que sintetizaban los logros de los 25 años. El 18 de agosto fue inaugurada en San Sebastián y el 16 de diciembre en Barcelona. La segunda exposición fue inaugurada el 2 de mayo de 1964 y constaba de 3.000 exposiciones simultáneas en toda España con carácter permanente. El título de esta exposición era España en paz. Eran 150 carteles que recogían aspectos de la vida española y su evolución desde el año 1939. Al final del año, estos carteles quedarían como material pedagógico en las escuelas. Las recomendaciones que daba la Junta Interministerial a los municipios era que se expusieran en un lugar cerrado y, en caso de que no fuera posible y tuviera que ser al aire libre, que se eligiera un lugar donde hubiera una gran afluencia de público. También se aconsejaba que coincidieran con las fiestas locales, así habría una mayor afluencia de gente. Se calculó que entre 15 y 20 millones de personas visitaron estas 3.000 exposiciones. Y la última exposición se inauguró entre octubre y noviembre y se titulaba Arte Español. Se inauguró en el Palacio de Exposiciones del Retiro de Madrid y en ella participaron artistas españoles consagrados y algunos de ellos fueron condecorados. También hay que decir que algunos artistas plásticos se negaron a participar. Se expusieron más de 200 obras entre pintura y escultura. Además de las exposiciones hubo un sinfín de actividades de otros eventos, como la demostración sindical del 1 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu, concursos de prensa y guiones de radio, televisión y cine, un concurso poético en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, un sorteo extraordinario de lotería, competiciones deportivas, suelta de 4.000 palomas mensajeras, una emisión de sellos, de 14 sellos, monedas conmemorativas, una exposición bibliográfica de la Biblioteca Nacional, un concierto del Orfeón Donostiarra, estrenos de obras de teatro, coloquios, conferencias, un festival de ópera en el Retiro de Madrid, exposiciones de belenes, cambios de nombres a calles y plazas o inauguraciones de edificios como Televisión Española de Prado del Rey, el Hospital de la Paz o la nueva sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y se terminaron todos los actos con la colocación de la primera piedra del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Pero un hecho que no estaba programado en los actos fue la apoteosis de la propaganda del régimen en este año de 1964. El 21 de junio se celebraba la final de la Copa de Europa de Selecciones de Fútbol entre España y la Unión Soviética, que fue ganado el partido por España por 2-1 con el famoso gol de Marcelino. Los comentarios del nodo dejaban claro que fue más que un partido de fútbol, y bien más parecía una batalla por los comentarios que hacía el locutor: incursiones continuadas, dominio territorial, presión, bloqueo metalizado, furia roja. Es curioso este término de furia roja, porque el mismo nodo lo aplicaba durante la Guerra Civil refiriéndose a los comunistas como sinónimo de destrucción, devastación, crueldad y violencia, mientras que ahora furia roja, furia española, era un sinónimo de la fuerza de la lucha para ganar el partido de fútbol contra la Unión Soviética. El 11 de noviembre de 1964 se estrenó la película Franco ese hombre en el Palacio de la Música de Madrid. Esta película fue dirigida por Sáenz de Heredia y el guión, además de Sáenz de Heredia, lo hizo José María Sánchez Silva. La película trataba sobre la historia de Franco, poniendo un gran acento sobre todo en el lado humano. Se filmó a Franco cazando, pintando o en reuniones familiares, pero tampoco se olvidó al Franco militar.
Y cuando se habló de la guerra civil se hablaba como algo lejano y se intentó evitar cualquier imagen que pudiera ser un poco criticada. Un éxito la película, 17 días después del estreno la habían visionado 100.000 personas. A Franco no sé si le gustó o no le gustó, lo único que dijo, el comentario que hizo sobre la película fue que había demasiados desfiles. ¿Cuánto costó este evento? Pues en el decreto de 1963 se autorizó al Ministerio de Hacienda para que pudiera habilitar créditos extraordinarios. En un primer momento se aprobó un presupuesto simbólico de 25 millones de pesetas, a millón por año, pero ahí no estaban incluidos todos los gastos. Según las memorias de Carlos Robles Piquer, dice que el cálculo aproximado del evento fue alrededor de un poquito más de 75 millones de pesetas. A este presupuesto contribuyeron otras administraciones como las diputaciones provinciales, los ayuntamientos e instituciones públicas, así como empresas privadas. Fue la mayor inversión propagandística del régimen en toda su historia. Pero también recibió este evento críticas desde el exilio, críticas desde la Iglesia y críticas desde la prensa internacional. Un día después de la constitución de la Junta Interministerial hubo una entrevista en el periódico francés Le Monde del abad de Montserrat, Aurelio María Escarré, que denunciaba la falta de libertad y democracia en España, así como el comportamiento poco cristiano del régimen o la marginación de la cultura catalana. Hubo una declaración que no gustó mucho a Franco, en la que decía el abad: no tenemos tras de nosotros 25 años de paz, sino solo 25 años de victoria. La revista de la Iglesia Eclexia puso en cuestión los resultados de aquella paz, diciendo que para lograr una verdadera fraternidad no bastaba convencer, sino con convencer. Franco se molestó mucho con estas editoriales y pidió a Fraga que empapelara el Palacio del Primado con carteles de los 25 años de paz. Y por último, en la prensa internacional no se resaltó mucho el evento, sino todo lo contrario. Se puso mucho más énfasis en noticias como las huelgas y disturbios que se estaban produciendo en la España del año de 1964.